Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Las formas de hacer contacto, usted las conoce en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos con este recuento semanal. Vamos al informe que nos presenta nuestro compañero Roberto Castañares desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 8 meses han transcurrido desde que la alarma por el nuevo coronavirus empezara a extenderse más allá de las fronteras de China y de la zona cero de esta pandemia, de Wuhan. Hoy, los casos de COVID-19 comunicados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud por todos los países se elevan a 26.122.000. En lo que llevamos de viernes se han registrado 237.000 nuevos casos confirmados en todo el mundo y las muertes totalizan 865.000, lo que representa un aumento de cerca de 6.000 decesos con respecto a los reportados en la víspera. Las Américas registran ya 13.725.000 casos y la región de Asia del Sur y suroriental toma distancia rápidamente de Europa al alcanzar los 4,5 millones de casos y ser la región que más casos diarios está reportando, por encima ya de 90.000 cada día en las últimas 2 jornadas. De ellas, la gran mayoría de infecciones corresponden a la India, con cerca de 84.000. Este país asiático también acumula la segunda cifra más elevada de muertes por coronavirus en la víspera, con más de 1.000, y empieza a disputarle a Brasil el primer puesto en esta macabra clasificación. Es más, cuando empecemos la próxima semana, con seguridad India habrá superado a Brasil para situarse como segundo país del mundo con más casos detectados tras Estados Unidos. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud sigue advirtiendo de que no podemos esperar que la solución a corto plazo llegue desde las vacunas. Hoy mismo ha señalado que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra la COVID-19. La realidad es que entre 6 y 9 candidatas a vacunas están en fases avanzadas de investigación en este momento, con una parte de ellas en la fase 3 de los ensayos clínicos. En este estadio se requiere la participación de como poco 30.000 voluntarios para testarlas. De ahí se va a extraer la información sobre la eficacia del producto para confirmar que es seguro administrárselo a la población. Y eso requiere tiempo. Varios meses aún. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. En América Latina, una decena de países muestran una disminución de muertes por COVID-19. Le atribuyen este éxito al tipo de medidas y protocolos sanitarios y fármacos que hoy por hoy se suministran a pacientes graves. En las últimas 24 horas, las muertes por COVID-19 fueron más de 6.200 pérdidas humanas, un problema de salud emergente sin control y con grandes abismos que limitan los esfuerzos científicos para lograr salvar vidas. En el reciente epicentro de la pandemia, los países de América buscan los mejores métodos para lograr que sus habitantes sigan viendo la luz. Una decena de estos en un principio registraban las cifras más altas. Momentos escalofriantes se vivieron. Ejemplo, Ecuador. En marzo se vivieron días dramáticos. Los cuerpos humanos eran tirados a media calle cubiertos con una sábana. Otros eran cremados al aire libre. Pero este escenario triste hoy ha cambiado. A nivel mundial, Ecuador tiene 6.571 decesos. Han bajado su porcentaje de letalidad por los diversos métodos y fármacos que aplican a sus enfermos graves por COVID-19. Para el manejo de la pandemia ha sido un cambio radical. Los países de Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana,
El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua y Cuba tienen el menor registro letal. En conjunto, estos 11 países suman 21.540, esto es 17 veces menos casos que Estados Unidos, Brasil y México, que también en conjunto suman más de 371.000 defunciones. Que por cierto, hace unas horas el país mexicano bajó un escalón al cuarto lugar, mientras que India subió al tercer espacio por el número de letalidades. Los países que han logrado reducir sus muertes también aplican una serie de medidas sanitarias, de distanciamiento e incluso en su momento fueron cuarentenas y una serie de acciones más restrictivas para prevenir contagios por el virus SARS-CoV-2. Con el paso del tiempo, modificaron los procesos de atención médica para contener más la enfermedad-muerte, aplicando una serie de protocolos sanitarios y de tratamientos para estabilizar a los pacientes que presentan cuadro de neumonía por COVID-19 y recuperarlos. En el caso de Honduras y Ecuador, prueban varios fármacos de tipo antiinflamatorio, antivirales, anticoagulantes y antiparasitarios. Sin embargo, a la fecha aún no se tiene el medicamento mágico para atacar a la COVID-19. En este tiempo de la pandemia, entre los países que han tenido éxito en la disminución de muertes por COVID-19 son El Salvador con 724, Costa Rica con 443 y Paraguay con 326 decesos. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refirió a los países que han disminuido los casos mortales y la enfermedad por COVID-19. Nos ponía como ejemplo el caso de Nueva Zelanda. Hace un mes apareció en la revista New England Journal of Medicine una publicación muy interesante del caso de éxito de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda logró en un mes no tener ni un caso más de infección por SARS-CoV-2. Claro que no fue uno de los países con mayor número de contagios ni de fallecimientos, pero en esa publicación se delinean muy bien las acciones que tomó de manera oportuna Nueva Zelanda. Y esas acciones no son muy diferentes a todo lo que hemos platicado en esta mesa a lo largo del tiempo que ha transcurrido el programa. Ellos, sin embargo, creo que fueron muy decididos y fueron muy sólidos en esta toma de decisiones. Uno, ellos muy pronto establecieron límites con respecto a viajes del interior del país y al extranjero y en ambas direcciones. Tomaron la decisión, fue sólida y de ahí no se movieron. Número dos, tomaron una decisión de confinamiento casi absoluto, que no fue coercitivo, pero sí creo que sustentado en mucha información y, ¿por qué no decirlo?, en el nivel educativo, en el nivel de formación de la población, que por cierto, recordemos, Nueva Zelanda es uno de los países, digamos, con mejor calidad de vida en los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Número tres, evidentemente cerraron comercios, cerraron a actividades económicas no esenciales, y también lo hicieron muy desde el inicio, y cerraron actividades escolares. Y lo más importante, realizaron una cantidad enorme de exámenes de laboratorio. ¿Cuál fue la clave en sus exámenes de laboratorio? Tener resultados inmediatos. Porque hemos oído al director de la Organización Mundial de la Salud decir más exámenes, más pruebas, más pruebas, más pruebas. Sí, está bien, correcto. Estamos todos de acuerdo en que ha sido una medida importante. Sí, pero si una prueba
no se te realiza en el momento oportuno y no se tienen los resultados en el momento oportuno, y una prueba de laboratorio de PCR te la tardan 3 días en entregar, no se toman entonces buenas decisiones y de manera oportuna. Bueno, Nueva Zelanda tuvo muchas pruebas de laboratorio y además tuvo resultados prácticamente el mismo día. Entonces, es un buen ejemplo. En un mes ya no tuvieron casos de COVID-19 y no he revisado en las últimas semanas, pero creo que ya tendríamos noticias de que hubieran ocurrido de nuevo brotes en Nueva Zelanda. Es un caso de éxito muy interesante. Ahora, casos de éxito, hay que decirlo, que China misma y Corea del Sur, dos de los países con mayor afectación inicial, son casos de éxito porque en poco tiempo lograron un control de la pandemia, y poco tiempo, estoy hablando de 2 meses y medio, Belén, pero ellos sí tomaron medidas radicales, muchas de ellas, pues digamos, coercitivas. El sistema político económico de alguna manera lo permite un poco más, son muy sólidos en eso, muy firmes en esas decisiones, y también realizaron exámenes de laboratorio de forma masiva con entrega de resultados muy rápidos, casi al día, y eso permitía, caso que se confirmaba, caso en donde confinaban prácticamente a la totalidad de la familia, y bueno, ahí está, en 2 meses y medio ya no tuvieron más casos, por lo menos no significativos, y por ejemplo, China, Wuhan específicamente, Hubei, la provincia que fue el epicentro, no tuvieron más de 100,000 casos finalmente, Belén, no tuvieron más de 100,000 casos. Entonces creo que esos 2 son buenos casos de éxito, y también me atrevería a decir que Islandia que hizo examen de laboratorio a toda su población. Es un país chiquito, pero hizo exámenes de laboratorio a toda su población. Y por cierto, hay una publicación ayer, 1 de septiembre, tan interesante respecto de Islandia. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. ¿Sabía usted que hay países en América Latina y el Caribe que ya no tienen transmisión comunitaria de COVID-19? Aquí le contamos cuáles son. La región de las Américas sigue soportando la mayor carga de COVID-19 a nivel mundial. Representa casi la mitad de todos los casos nuevos notificados en la última semana. Sin embargo, hay varios países que tienen grupos de casos, es decir, que no tienen transmisión comunitaria, de acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de las Bahamas, Cuba, Guyana, Uruguay, Barbados, Antigua y Barbuda y Granada. Cuba registra 3.925 casos, con 347 por millón de habitantes y 94 muertes. Uruguay acumuló 1.556 casos, con 448 por millón de habitantes y un registro de 43 muertes. Desde el 7 de julio, Sylvain Aldigeri, gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, reconoció la buena gestión de la epidemia en Uruguay. Dijo que es el único país de América del Sur donde la tasa de incidencia iba a la baja de una manera regular, y destacó la implantación temprana de medidas de salud pública como el distanciamiento social, el cierre de escuelas, la suspensión de eventos multitudinarios y la restricción de viajes internacionales desde mediados de marzo. El secreto está en los ajustes graduales a las medidas de salud pública en un contexto de rastreo de contactos muy fuerte y una capacidad de laboratorio expandida que responde rápidamente a las necesidades de investigación, informó Elizabeth Ortiz.
Esta semana conocimos de mano de nuestros compañeros reporteros y periodistas en el Canal 6 de Nicaragua cuál es la situación que se vive en este país y conocimos con detalle cuál ha sido la política en materia de salud que se ha instaurado, lo que les ha permitido tener un menor número de casos, contagios y también de muertes frente a otros países de Centroamérica. Este es el informe. A causa de la pandemia de COVID-19, Nicaragua ha mantenido una campaña de vigilancia y educación constante para que la población prevenga la enfermedad provocada por coronavirus. Día a día, brigadistas y trabajadores de la salud con responsabilidad social y esmero recorren las comunidades del país para garantizar la prevención casa por casa de esta y otras enfermedades. El personal de salud de los hospitales va a movilizarse hacia los barrios y comunidades para fortalecer una vez más el trabajo dentro de nuestro modelo de salud familiar y comunitario para poder servir mejor a todas las familias nicaragüenses. Esta estrategia que se va a desarrollar durante todo este periodo va a ser difundida a través de la comunidad organizada, que es la base de nuestro modelo de salud familiar y comunitario. El más reciente informe del Ministerio de Salud de Nicaragua reporta 3.773 personas positivas de COVID-19 y una cantidad de 3.458 recuperados satisfactoriamente. Además del personal de salud, gracias a este modelo inclusivo y colectivo, se han incluido en las labores de prevención la Policía Nacional, los bomberos y miembros del Ejército de Nicaragua para cumplir con la desinfección de cada municipio del país. El Ejército de Nicaragua, en una misión humanitaria en el municipio, en el departamento de Río San Juan, está abocada en apoyo con el alto mando a desinfectar 32 objetivos. Estos 32 objetivos tenemos contenido 12.000 metros cuadrados para desinfectar. El Ejército de Nicaragua no espera más y estamos trabajando en función de atacar esta enfermedad. Me parece muy buena la labor que están haciendo nuestros hermanos, porque yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar prevenidos por esta situación. En cumplimiento de la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como parte del modelo de inclusión e igualdad, en Nicaragua se realizan campañas de prevención para los connacionales que conviven con una discapacidad. Esto es un reconocimiento. Como Procuraduría reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, y eso aparece también en nuestra ley. En la Ley 763 se habla que el Ministerio de Salud es responsable de también capacitarse y para atender los distintos tipos de discapacidad, y esto es parte de ese proceso. Nicaragua cuenta con el Instituto Mechnikov para producción de vacunas y el embajador de Rusia en el país, Andrei Budaev, ha confirmado que esta planta producirá la Sputnik 5 contra el coronavirus. Además, constantemente se inauguran centros de estudios de virus para garantizar la seguridad y salud de la población. Este laboratorio de virología y tuberculosis, una vez concluida la obra, este será el único a nivel de Centroamérica y contará con la certificación del nivel 3 de bioseguridad que otorga la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y que contribuirá al fortalecimiento de las investigaciones y la vigilancia epidemiológica de la salud pública en nuestro país. Gracias a la solidaridad de países hermanos, a la gestión de acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud y al personal de salud nicaragüense que trabaja comprometido bajo un modelo comunitario y preventivo, Nicaragua logra sobrellevar esta pandemia que afecta a todo el mundo, sin causar grandes afectaciones en las familias nicaragüenses. Para Coronavirus, la pandemia, desde Canal 6 de Nicaragua, informó Mirna Zapata. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refería precisamente a estos países de América Latina que han establecido protocolos comunitarios para controlar la pandemia por COVID-19. En este reportaje vimos mucha actividad comunitaria del personal sanitario. La actividad comunitaria del personal sanitario es fundamental.
No diría que se ha perdido en muchos países, pero décadas atrás era muy frecuente el trabajo de campo más intenso del personal, sobre todo el personal sanitario del primer nivel de atención, es decir, promoción a la salud, educación para la salud y prevención y diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno. Y vi en este reportaje mucha actividad comunitaria. Las personas visitando casas, me refiero al personal de la salud, bien protegido, visitando casas, seguramente que identificando casos probables, brindando información, etcétera. Y me pareció que eran lugares un poco también tendientes a rurales, a sitios de población en áreas rurales. Pues creo que todo ese trabajo contribuye, y hemos hablado poco de el trabajo de nivel comunitario por parte del personal de la salud. Cuba ha sido por antonomasia un país de mucha actividad preventiva y de mucha tarea de salud pública, precisamente con mucho trabajo comunitario. Entonces, creo que, al igual que lo vimos hace un momento con Nicaragua, Cuba puede ser considerado también como uno de los países ejemplo de control de la pandemia a través de medidas de esta naturaleza. Cuba tiene un instituto que es un instituto de biotecnología, si mal no recuerdo, es el Instituto Finlay, que se ha caracterizado por hacer muy buenos productos biotecnológicos, y los interferones son unos de ellos. Nada más que el caso de los antirretrovirales, a nivel mundial finalmente no demostraron ser grandes fármacos contra COVID-19. Los interferones están en estudio y seguramente Cuba debe traer ahí algunos protocolos con sus interferones. Habrá que ver después las publicaciones. Y el caso de cloroquina, bueno, pues lo hemos platicado aquí muchas veces. Primero fue muy promisorio, yo mismo lo sentía muy promisorio. Después aparecieron las publicaciones de una mortalidad relacionada con eventos adversos cardiológicos en adultos mayores, lo que hizo que la Organización Mundial de la Salud dejara de recomendar hidroxicloroquina. Marcelo Huanca Dorado, nuestro compañero periodista del Deber Radio de Bolivia, nos presenta el siguiente informe. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra. Hemos llegado al límite de los 5.000 fallecidos en Bolivia, corazón de Sudamérica. Los casos están en los 116.600. El coronavirus ha generado hasta el momento una gran pobreza en Bolivia. Sin embargo, después de más de 170 días de cuarentena, el gobierno boliviano ha decidido que a partir del 1 de septiembre ingresemos en una etapa de desconfinamiento, es decir, en una etapa de ir recuperando la actividad económica paulatinamente. Sin embargo, la medida no es para todos los departamentos o municipios. Algunos que están catalogados en alto riesgo, que son aproximadamente 70, tendrán que seguir manteniendo las medidas como la prohibición de actividades comerciales, el tránsito vehicular, mientras se superen y bajen los niveles de contagio en cada uno de los departamentos. En tanto, la política sigue contaminando esta lucha contra el coronavirus. La situación económica del país ha generado protestas por diversos sectores que exigen respaldo económico del gobierno, es decir, nuevos bonos. La presidenta Yanine Áñez había prometido un nuevo bono, el bono de salud, que no se ha podido pagar debido a que el movimiento al socialismo partido de Evo Morales sigue bloqueando en la Asamblea Plurinacional los créditos internacionales logrados para tal efecto en Bolivia. Contrariamente, más bien, ha aprobado otras normas como la de pagar un bono del hambre por 1.000 bolivianos. El bono de salud de la presidenta Yanine Áñez era de 500 bolivianos nada más.
En tanto, la mandataria en las últimas horas y en los últimos días ha desarrollado una intensa campaña política en el departamento de Santa Cruz y en varios municipios, entregando obras de pavimentación, inaugurando campañas de rastrillaje y otras actividades. En cada uno de los lugares se refirió a la Asamblea Plurinacional, señalando que deben aprobar los créditos internacionales para que el pueblo tenga los bonos prometidos. Así está el panorama cuando estamos comenzando este mes de septiembre en Santa Cruz y Bolivia. Un saludo cordial desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Esta semana dedicamos parte de los programas de coronavirus, la pandemia, a hablar de la situación que enfrentan pacientes con hemofilia de cara a COVID-19. ¿Cómo ha sido vivir en estos tiempos de pandemia de COVID-19 padeciendo una enfermedad como la hemofilia? Se ha convertido sin duda alguna en todo un reto internacional ante esta pandemia. En el mundo, la prevalencia de hemofilia es más alta de lo estimado. Hay 17 por cada 100.000 hombres para todas las severidades. Más del 80% de las personas con trastornos de coagulación reciben tratamiento de forma inadecuada o nula. Con la pandemia COVID-19, la hemofilia se ha convertido en un reto a nivel internacional por los tratamientos, suspensión de actividades de salud, además de ser personas con mayor riesgo de contagio y padecer el nuevo coronavirus de forma agresiva. La COVID-19 ataca de manera severa a las personas con mayor vulnerabilidad en su salud. Se ha detectado que pacientes con hemofilia, con tratamiento profiláctico y que fueron contagiados deben continuar con su terapia de reemplazo de factor sin suspenderlo. En casos graves, señalan especialistas, incrementar un poco la dosis de reemplazo de factor para evitar complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, estas valoraciones deberán realizarse por un especialista en hematología. Algunas recomendaciones para la comunidad médica y para pacientes con hemofilia tras la pandemia del coronavirus, además de resaltar las particularidades de ambas enfermedades, es mantener vigilancia continua para evitar trombosis y hemorragia. En pacientes con hemofilia y COVID-19 que necesiten anticoagulantes, podría aplicarse de acuerdo a los lineamientos como a cualquier otra persona, acompañado de su hematólogo en todo momento. Los tratamientos para la hemofilia son a profilaxis y a demanda. El primero se trata de la administración del factor de coagulación varias veces a la semana para mantener niveles estables y constantes de dicho factor y se usa con la finalidad de prevenir hemorragias. El segundo se utiliza una vez que se ha producido la lesión y hemorragia. En este caso, el factor es administrado en la dosis y ciclo que indique el especialista para detener la hemorragia. En el mundo, la incidencia de pacientes con hemofilia es de 1 por cada 10.000 personas para tipo A y 1 por cada 30.000 para la tipo B. Sin embargo, uno de los principales retos que se enfrentan es que hay muchas personas sin diagnóstico por desconocimiento de la enfermedad. Con la pandemia COVID-19 urge que todas las personas con hemofilia estén bajo supervisión médica para prevenir afectaciones mayores por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Se lo decíamos al inicio de este espacio, Nueva Zelanda fue considerado uno de los países ejemplo en cuanto al control de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, en los últimos días registraron un incremento en el número de casos de COVID. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a la audiencia de Canal 44.
Nueva Zelanda lucha con la misma mano firme que generó los aplausos mundiales ante su gestión frente a la pandemia contra un rebrote de coronavirus que surgió misteriosamente en la ciudad de Auckland a mediados de agosto y que puso fin a 102 días sin contagios locales. La aparición de estos 4 casos cuando Nueva Zelanda ya había aclamado victoria ante la eliminación de la COVID-19 motivó a la primera ministra Jacinda Ardern a confinar al día siguiente y hasta el 30 de agosto a los 1,7 millones de habitantes de la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, así como a imponer medidas de restricción social en todo el país. Desde entonces se registran algunos pocos casos locales de coronavirus. Este 3 de septiembre, las autoridades neozelandesas reportaron 2 nuevas infecciones, con lo que Nueva Zelanda acumula 115 casos activos a la fecha. Desde el inicio de la pandemia, Nueva Zelanda, país con más de 4,8 millones de habitantes, ha registrado 1.408 contagios y 22 fallecidos, un número bastante bajo en comparación a otros países. Los pobladores de Auckland ya están de vuelta en las calles tras pasar de las medidas de restricción de la etapa 3 a la 2, que los obliga actualmente a guardar distancia física y a usar mascarillas en el transporte público, así como limita las reuniones, aunque Jacinda Ardern prefiere llamar a esta nueva normalidad 2.5, en alusión a las medidas de precaución adicionales que quiere que se tomen. Entre tanto, las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda siguen investigando el origen del brote de Auckland, que solamente se sabe comenzó en una empresa de transporte y refrigerado que también tiene una filial en la ciudad de Melbourne, epicentro de la segunda ola de COVID en Australia. Pero el resto sigue siendo un misterio. El rebrote de COVID también ha hecho aplazar las elecciones generales que inicialmente estaban previstas para el 19 de septiembre y se realizarán el 17 de octubre, en una campaña en que la oposición aprovechó para criticar al gobierno de Ardern por el control de las fronteras y los centros de cuarentena, al conocerse que las pruebas para detectar al virus no eran tan estrictas como se creían. Aún así, Ardern parte favorita en estos comicios en los que los pronósticos indican que incluso su partido laborista ya no necesitará de alianzas para gobernar. Su gestión ordenó al inicio de la pandemia uno de los confinamientos más estrictos del mundo cuando tenía unas 50 infecciones de COVID y cerró sus fronteras permitiendo solamente el retorno de sus ciudadanos y residentes o la entrada de algunos equipos de producción de cine y televisión a los que somete a cuarentenas. Reportó desde Sydney, Australia, Rocío Toya para el programa Coronavirus, la pandemia. Y continuando con el tema de la hemofilia, esta semana dialogamos con la hematóloga Laura Villarreal Martínez. Ella menciona los efectos que pueden presentar los pacientes con hemofilia al contraer el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Los pacientes que desarrollan la infección por COVID-19 de manera grave o severa pueden tener trastornos de la coagulación. Entonces, estos pacientes, particularmente con hemofilia, que ya tienen preexistentemente un trastorno de la coagulación, surgen muchas dudas sobre cómo se van a manejar estas complicaciones que se dan por COVID-19. Y básicamente aquí lo más importante sería mencionar que aquellos pacientes con hemofilia que desarrollen desafortunadamente una infección grave por COVID-19 y comiencen a presentar estos trastornos de la coagulación propios de esta infección, puede manejarse prácticamente como cualquier otro paciente, hablando propiamente de recibir anticoagulación inclusive, siempre y cuando el paciente con hemofilia esté recibiendo su tratamiento sustitutivo de manera adecuada. Es decir, como ya comentaba el doctor previamente, estas enfermedades se deben principalmente a la ausencia de un factor de la coagulación, no coagulan bien, por así decirlo, y en los pacientes que desarrollan COVID-19 tienen problemas del sistema de la coagulación secundarios a la infección y pueden llegar a requerir
de anticoagulantes. Entonces esto pudiera ser un poquito controversial, decir que le vamos a dar anticoagulantes a un paciente que ya de entrada tiene problemas para coagular, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros sustituimos esa proteína deficiente o ese factor deficiente en estos pacientes, pudiéramos dar anticoagulación sin ningún problema. El trastorno que se genera por COVID-19, pues es una alteración a todos los niveles de la entonces sí pueden tener eventualmente una formación de un coágulo que les puede afectar. Entonces es importante que estos pacientes reciban su terapia normal con anticoagulación si es que la ameritan y el médico tratante considera que se necesita, y obviamente sustituyendo su factor de coagulación deficiente. Ahorita el déficit de bancos de sangre es una situación crítica, es una situación a nivel mundial. Afortunadamente los pacientes con hemofilia tienen acceso a factores de coagulación, extracto recombinante o de extracto derivado de plasma, que son productos que son manufacturados por medio de la industria, y que, bueno, hasta ahorita no hemos tenido problema con el abasto. Sobre todo la inquietud que existía era la cuestión del traslado y de las vías de administración de los productos, porque como vienen de otros países, y pues ya ve que con lo de la pandemia hubo por ahí cierres de fronteras o que se disminuyeron la transportación, se tenía el temor de que pudiera haber desabasto en algunos países debido a esto, pero hasta ahorita no ha sido problema. El problema viene principalmente para aquellos pacientes que usted menciona que no tienen acceso a este tipo de factores que le comento y que tienen que recibir hemoderivados de productos de banco de sangre directamente de donadores. Estos pacientes pues sí se pudieran ver afectados, ya que no se están teniendo la misma cantidad de donadores que se tenían habitualmente, ¿no? Pero afortunadamente hay otras opciones de tratamiento para estos pacientes, principalmente pues los factores de coagulación, ya sea derivados de plasma o de origen recombinante. En los pacientes que desarrollan dengue, su principal característica hematológica pues es la disminución de plaquetas, y esto pues aunado a una deficiencia de factor de coagulación, definitivamente que incrementa el riesgo de sangrado enormemente, ¿no? En estos pacientes, como ya lo mencioné hace un momento, es de suma importancia reemplazar el factor deficiente. Es decir, un paciente que tiene hemofilia A, que es deficiente de factor 8, pero que recibe su reemplazo habitual o a dosis normales, aunque tenga dengue o trombocitopenia, podemos manejarlo como cualquier otro paciente que no tuviera hemofilia. Evidentemente, si es un paciente que no tiene acceso a tratamiento, va a tener un incremento en la probabilidad de desarrollar una hemorragia grave, pues muy alto, ¿no? Desiree Lozano es nuestra compañera periodista de Panas Digitales en Venezuela. Ella nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo el auditorio del Canal 44. Este es mi reporte desde Caracas, Venezuela. Venezuela acumula 48.883 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Solo en las últimas 24 horas se han reportado 1.127 nuevos casos. El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que 82% de los casos están recuperados y reporta 8.573 casos de coronavirus activos. El número de muertos a causa del virus se ubica en 398 venezolanos. El país presenta un alto porcentaje de médicos fallecidos por coronavirus y la cifra de muertes de médicos sigue en aumento. De acuerdo con la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, cada vez hay más personal de primera línea que se contagia por la falta de equipos de protección. Noemí Ramos, directiva de Médicos Unidos por Venezuela, ha indicado que las cifras de COVID-19 en Venezuela tienen un retraso importante, lo que significa que el número total de positivos y muertos por el coronavirus es mayor a los reportados por el régimen de Nicolás Maduro. Los médicos venezolanos reportan que los trajes de bioseguridad también son limitados. El traje de biopreno blanco solo se puede usar una vez, al igual que los guantes. Si un paciente tiene una crisis, el personal ha tenido que entrar a las habitaciones del paciente con solo un tapabocas y una visera de plástico.
Los médicos afirman que pocas veces les dan el traje y el equipo de protección, lo que los obliga a regular las entradas al área de COVID-19 para que el material de seguridad no sea desperdiciado. Sin embargo, si sucede una emergencia, tienen que entrar con lo que tienen. Hasta aquí el reporte. Les habló Desiree Lozano para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos con más. ¿Qué sucede en Vietnam? ¿Cómo ha enfrentado este país la pandemia por COVID-19? Nuestro compañero Ramón Abarca, corresponsal de la agencia EFE, nos lo cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam registra en estos momentos unos 1.000 casos y 35 fallecidos. El país asiático de más de 95 millones de habitantes vive su segundo brote de coronavirus. Vietnam se había convertido en un ejemplo para todo el mundo y parecía tener controlada la pandemia, gracias sobre todo a unas estrictas medidas de contención que se tomaron de manera muy temprana. Pero cuando el país llevaba casi 100 días sin detectar contagios locales y ningún muerto, el 25 de julio anunció un contagio comunitario en la costera y turística ciudad de Da Nang. Desde ese momento se multiplicaron los casos y empezaron a registrarse fallecidos. Sin embargo, con la nueva oleada, el gobierno vietnamita descartó volver a una campaña de distanciamiento social a nivel nacional, como en el mes de abril, y confió en los confinamientos selectivos y en incrementar el número de test para frenar el brote en la primera quincena de agosto. Para algunos expertos, la vuelta del virus fue fruto del exceso de relajación entre la población general, que había abrazado una normalidad plena en los centros turísticos abarrotados, y también entre las autoridades y el personal sanitario, confiados en que el virus había sido desterrado del país para siempre. El país sigue cerrado a cal y canto, siguen cerradas sus fronteras. Desde el 23 de marzo, tan solo los vietnamitas repatriados de otros países y los trabajadores extranjeros expertos tienen derecho a entrar en el país y todos tienen que someterse a varias pruebas y a una cuarentena de 15 días en dependencias del ejército. Reportó desde Vietnam Ramón Abarca para el programa Coronavirus, la pandemia. De Vietnam vamos a Colombia. Nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TROP, nos presenta la información. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con cifras. En este momento estamos sobre los 650.000 casos positivos de COVID, más de 20.000 muertes, pero la buena noticia es que hay más de 490.000 personas que se han logrado recuperar de ese virus aquí en el país. Esta semana iniciamos una nueva fase que se llama aislamiento selectivo, es decir, que ya no hay una obligación, no hay una restricción para que las personas se queden en sus casas, y eso también ha generado que la mayor parte del sector económico se pueda reactivar, como lo es el gastronómico, porque la mayor parte de los restaurantes ya han podido reabrir sus puertas y atender al público de manera presencial, con los protocolos de bioseguridad, como lo es el uso obligatorio de tapabocas, una constante desinfección y el aislamiento por más de 2 metros entre persona y persona. Pues bien, otro sector que no había sido todavía avalado para su reactivación es el de las iglesias y los museos, pero ya esta semana recibió luz verde por parte del Ministerio de Salud para que empiecen a implementar los protocolos de bioseguridad y a partir de la próxima semana ya puedan abrir sus puertas para el público de manera presencial. Otra buena noticia que tenemos en este momento en el país es que también ya se ha bajado de alerta roja a alerta naranja la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en algunas partes del país, lo cual es positivo. Sin embargo, pues la preocupación de las autoridades empieza a aumentar en este momento porque en estos pocos días que llevamos de aislamiento se han presentado algunas aglomeraciones en diferentes partes y sectores del país que son altamente contagiados con COVID. Esto puede generar que en alrededor de unos 15 días aproximadamente pues los contagios empiecen a aumentar y nuevamente pueda subir de alerta naranja a alerta roja la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Es por eso que las autoridades hacen un llamado especial al autocuidado y a que no salgan de sus casas de no ser estrictamente necesarios. Es la información que tenemos por el momento desde Santander, Colombia. Este fue un informe de María Paula Garzón desde el canal TRO para Coronavirus, la pandemia.
Este recorrido lo terminamos en Guatemala, donde nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de TV USAC, nos presenta el informe. Saludos desde Guatemala para el programa Coronavirus, la pandemia, y en especial para ti, Belén. Datos de COVID-19 a la fecha en Guatemala. 76.358 casos acumulados, 64.399 casos recuperados, 9.155 casos activos y 2.804 fallecidos. El Ministerio de Educación informó que el ciclo lectivo para todos los niveles continuará como hasta hoy mediante clases virtuales y guías escolares. El Aeropuerto Internacional La Aurora reabrirá los vuelos comerciales de pasajeros a partir del 18 de septiembre próximo. Aeronáutica Civil ha trabajado en las fases de distanciamiento social e integración de protocolos de bioseguridad en el Aeropuerto La Aurora y bajo la rectoría y supervisión del Ministerio de Salud. Además, se está trabajando en la instalación de un centro de salud que podría reaccionar en un caso sospechoso. El Ministerio de Salud autorizó la implementación de pruebas serológicas para medir anticuerpos en las personas e investigación epidemiológica. Estas pruebas permiten establecer si una persona ya tuvo enfermedad y no se había percatado. En la mayoría de los hospitales del área metropolitana, la ocupación de las camas se encuentra al 60%, lo que representa una importante baja respecto a las semanas anteriores. Sin embargo, en el caso de cuidados críticos, se indica que la ocupación se ha mantenido en un 100%, debido a que muchos pacientes acuden a recibir cuidados medios cuando la enfermedad ya ha avanzado. La cantidad de los pacientes de COVID en los hospitales del área central se mantiene en un 60%, pero en algunos centros asistenciales de la provincia, como Totonicapán e Izabal, se mantiene un alto nivel de contagios, por lo que la ocupación llega al 90%. El plan semáforo continúa, pero con resultados negativos, porque cada semana hay más municipios en rojo y ninguno en verde. Una parte del transporte público no está trabajando debido a las demandas de los transportistas. No se ha llegado a un acuerdo favorable en el precio del pasaje. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa con su labor de contribuir a la solución de problemas del país, y en esta ocasión entrega a la red de hospitales nacionales un equipo de cánulas de alto flujo nasal que ayuda a pacientes con COVID-19 leves o moderados, evitando la intubación. Además, esta casa de estudios cuenta con un albergue de uso interno que fue proporcionado al Seguro Social para utilización del personal que trabaja en la rama de la salud y así evitar futuros contagios con sus familiares. Con la recomendación de seguir los protocolos para evitar el contagio del COVID-19, para el programa Coronavirus, la pandemia, Javier Corleto, de TV USAC, desde la ciudad de Guatemala. Saludos, amigos. Esta semana en Coronavirus, la pandemia, sostuvimos una charla muy interesante con el psiquiatra Sergio Villaseñor Bayardo acerca del pronunciamiento que ha hecho un grupo de médicos a nivel internacional para que los países atiendan de manera más puntual y con un signo de emergencia la salud mental de sus habitantes. Que se diseñen políticas e intervenciones que cubran las necesidades de esta población. Pedimos que sea una prioridad tener fondos para ayudar a la población más vulnerable, no solo en su propio país, sino también en todo el mundo. Hay migración de esta gente que se desplaza en condiciones miserables. Como le acabo de decir, la pandemia está ampliando la brecha entre los ricos y los pobres, pero no solo en las sociedades, sino también entre las naciones. Vemos una gran diferencia. Por ello pensamos que ha llegado el momento para tener una iniciativa mundial para movilizar los medios financieros que garanticen el apoyo económico básico para todos, ya sea mediante políticas fiscales o a través de organizaciones internacionales. Pedimos que se enfrenten los problemas de salud mental provocados por la pandemia, tanto a través de la pérdida de vidas como por los efectos del confinamiento prolongado a la distancia social. Son varios factores que coinciden y agravan la situación. Esto incluye esfuerzos para promover el apoyo social. Imagínense, los impactos del duelo y de las pérdidas frecuentemente parecen invisibles debido a los efectos del encierro y a las restricciones que se ha tenido sobre los rituales funerarios. La gente no puede elaborar un duelo correctamente como lo hacía en nuestra tradición mexicana o latinoamericana. Esto puede tener un impacto inmediato y también a largo plazo sobre salud mental. Vamos a ir viendo
incremento progresivo de casos de trastornos de ansiedad, de trastornos por estrés postraumático, de depresión mayor, cuya evolución puede llevarnos a unas consecuencias funestas, catastróficas. Es urgente, es importante que se atienda la salud mental. Es un rubro que se deja siempre en el último lugar en salud. Si salud se le dedica poco presupuesto, salud mental menos. Otras personalidades en Estados Unidos, Alemania y Noruega, y están haciendo estudios incluso ya del aumento de la tasa de suicidios en sus países respecto a esta pandemia. Hay mucho por hacer y muy poco presupuesto y recursos humanos y financieros en nuestro país y en América Latina. Es triste. Estamos ante la patología de la miseria, de la pobreza, que se agrava con todo lo demás. Antes de despedirnos, le contamos que Panamá implementó el metro burbuja para realizar pruebas de hisopados y tomar la temperatura de los usuarios, esto con el objetivo de contar con zonas seguras de COVID-19. Metro Burbuja, una estrategia de salud que tiene como objetivo contar con zonas seguras para minimizar los contagios del nuevo coronavirus, fue implementada entre la Caja de Seguro Social CSS y el Metro de Panamá S.A. El director general de la CSS, el doctor Enrique Lau Cortés, precisó que esta alianza estratégica garantiza que las personas que utilizan este sistema de transporte lo hagan de manera rápida pero segura. Por su parte, el ingeniero Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá S.A., consideró que esta estrategia va a ser de gran beneficio para los colaboradores y usuarios. También estamos participando y dando recomendaciones para esta reapertura en posibilidades de horarios graduales, no solamente a través de la metrocultura, que la hemos utilizado mucho, es la plataforma que hemos utilizado mucho, sino dando algunas recomendaciones en equipo al gobierno de ver cómo se hace esta reapertura de actividades para no saturar el sistema del metro. La estrategia incluye el muestreo de todos los colaboradores, pruebas rápidas, aislamiento de casos positivos en hoteles, hospitales y tratamiento a todo paciente positivo, además del distanciamiento social al ingresar a las instalaciones del metro y dentro de las instalaciones, entre otros. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Así llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.